Anarcosindicalismo, teoría y práctica. Rudolf Rocker. Capítulo 5. Los métodos del anarcosindicalismo. Partes primera. Anarcosindicalismo y acción política. Significación de los derechos políticos. Acción directa contra parlamentarismo. La huelga y su significación para los trabajadores. La huelga de solidaridad. La huelga general. El boicot. Sabotaje obrero. Sabotaje del capitalismo. La huelga social como medio de protección social. Antimilitarismo. Con frecuencia se ha acusado al anarcosindicalismo de no interesarse en la estructura política de los diversos países, y, por consiguiente, de desentenderse de las luchas políticas de nuestro tiempo, limitando su actividad a la lucha por unas demandas puramente económicas. Es esta una idea errónea que nace de una manifiesta ignorancia, o de una deliberada tergiversación de los hechos. No es la lucha política como tal lo que diferencia a los anarcosindicalistas de los modernos partidos obreristas, ni en la táctica ni en los principios, sino la forma de mantener esta lucha y los objetivos que tiene a la vista. Es indudable que la mayor satisfacción de aquellos es pensar en el porvenir de una sociedad sin amos. Pero eso no obsta para que ella desde hoy encaminen sus esfuerzos a restringir la actividad del Estado, bloqueando la influencia de éste en todos los sectores de la vida, siempre que se ofrezca ocasión. Esta táctica es la que distingue el procedimiento anarcosindicalista de los propósitos y de los procedimientos de los partidos obreristas políticos, toda cuya actividad tiende constantemente a dilatar la esfera de la influencia del poder político del Estado, y a extenderlo cada vez en mayor medida incluso a la vida económica de la sociedad. Pero con ello, solo se logra preparar ya desde el comienzo el camino hacia una era de capitalismo de Estado que, si nos atenemos a las lecciones de la experiencia, puede resultar todo lo contrario de lo que el socialismo se esfuerza realmente por lograr. La actitud del anarcosindicalismo frente al poder político de nuestros días es exactamente igual a la que adopta frente al sistema de explotación capitalista. Sus afiliados ven con claridad meridiana que las injusticias sociales de este sistema no radican en inevitables excrescencias de la vida de relación, sino en el orden económico capitalista por sí mismo. Mas al mismo tiempo que sus esfuerzos se dirigen a la abolición de la presente forma de explotación capitalista, y a sustituirlo por un orden socialista, tienen muy en cuenta el trabajar, en todo momento, y por todos los medios a su alcance, por mermar el provecho de los capitalistas en las actuales condiciones, y elevar la participación de los auténticos productores en el disfrute de los productos que elaboran en el mayor grado que las circunstancias permitan. Los anarcosindicalistas proceden con la misma táctica en su lucha contra el poder político que haya su auténtica expresión en el Estado. Reconocen que el Estado moderno es precisamente consecuencia natural del monopolio económico capitalista, y que no sirve sino para mantener este estado de cosas poniendo en juego todos los instrumentos opresores del poder político. Pero si bien están persuadidos de que al desaparecer el sistema de explotación, también desaparecerá su instrumento político de protección, dando paso a la administración de los negocios públicos a base del libre acuerdo, no por eso dejan de ver, en manera alguna, que los esfuerzos del obrero en el actual orden político deben tener por inmediato objeto la defensa constante de todos los derechos políticos y sociales recabados, contra todos los ataques de la reacción, ampliando sin cesar el ángulo que abarca esos derechos, siempre y allí donde se presente ocasión. Porque de la misma manera que el obrero no puede permanecer indiferente ante las condiciones económicas de su vida en la sociedad presente, tampoco puede tenerle sin cuidado la estructura política de su país. Tanto en la lucha por la defensa de su pan cotidiano como en la propaganda de todo género conducente a la liberación social, necesita derechos políticos y libertades, y debe luchar igualmente por estos siempre que le sean negados, defendiéndolos con toda energía en cuantas ocasiones se trate de arrebatárselos. Es, por tanto, absurdo decir que el anarcosindicalismo se desinteresa de las luchas políticas de su tiempo. La heroica pelea de la CNT en España contra el fascismo
es tal vez la mejor demostración de que no hay asomo de verdad en esa superchería. Pero el punto de ataque en las luchas políticas no está en los cuerpos legislativos, sino en el pueblo. Los derechos políticos no se engendran en los parlamentos, antes bien, les son impuestos a estos desde fuera. Ni siquiera su aprobación y promulgación ha sido durante mucho tiempo garantía de su cumplimiento. Lo mismo que los patronos, tratan siempre de anular toda concesión que hayan tenido que hacerle al trabajo, a la menor oportunidad que se les presente, en cuanto notan el menor síntoma de debilitamiento en las organizaciones obreras. Así también los gobiernos están siempre predispuestos a restringir o a abrogar completamente los derechos y libertades otorgados, si se imaginan que el pueblo no ha de oponer resistencia. Incluso en los países en que desde hace tiempo hay esas cosas que se llaman libertad de prensa, derecho de asociación, y otras por el estilo, los gobiernos tratan constantemente de restringir esos derechos, o de interpretarlos a su antojo, por medio de quisquillosidades judiciales. Los derechos políticos no existen porque hayan tomado estado legal sobre el papel, sino que empiezan a ser realidad cuando comienzan a formar un hábito nacido en la propia entraña del pueblo, y cuando toda pretensión de reducirlo tropieza con la resistencia violenta de la multitud. Cuando no ocurre así, no hay oposición parlamentaria ni llamamiento platónico a la Constitución que tenga remedio. Se obliga al respeto por parte de los demás, cuando uno sabe cómo defender su dignidad de ser humano. Y esto no es solo verdad respecto a la vida particular, sino que lo es asimismo en la vida política. El pueblo goza de todos los derechos y privilegios políticos de que gozamos todos, en mayor o menor escala, y eso no es por la buena voluntad de los gobiernos, sino gracias a que ha demostrado que tiene fuerza. Los gobiernos han empleado siempre todos los medios que han hallado al alcance para evitar el logro de esos derechos, o para convertirlos en pura ilusión. Grandes movimientos de las masas y completas revoluciones han sido necesarios para arrancar, en ese forcejeo, los aludidos derechos a las clases rectoras, las cuales jamás hubieran accedido de buen grado a concederlos. Basta con repasar la historia de los 3 siglos últimos para comprender cuán inhumanas luchas ha costado el arrancar, pedazo a pedazo, cada derecho a los déspotas. Cuán duras batallas, por ejemplo, han tenido que librar los trabajadores en Inglaterra, en Francia, en España, y en otros países para obligar a los gobiernos a reconocer el derecho de asociación sindical. En Francia, la prohibición de formar grupos sindicales persistió hasta 1886. A no ser por la incesante lucha mantenida por los trabajadores, no habría en la actual República Francesa el derecho de agruparse. Hasta que los trabajadores pusieron al Parlamento ante hechos consumados, el gobierno no se decidió tomar en consideración la nueva situación creada y dio sanción legal a los sindicatos. Lo importante no es que los gobiernos hayan decidido conceder derechos al pueblo, sino las razones por las sobraron así. Para aquel que no comprenda todo lo que eso comporta, la historia será siempre un libro cerrado bajo 7 sellos. Claro que si se acepta la frase cínica de Lenin, de que la libertad no es más que un prejuicio burgués, los derechos políticos y las libertades obreras carecen de sentido. Pero entonces, todas las luchas del pasado, todas las rebeliones y revoluciones a las que debemos la conquista de esos derechos, serían cosa sin valor alguno. Para formular semejante sentencia no hubiera valido la pena de derribar al zarismo, pues la misma censura de Nicolás no hubiera objetado nada a la aseveración de que la libertad sea un prejuicio de la burguesía. Por los demás, los grandes teóricos de la reacción, José de Maistre y Luis Bonald, opinaron de igual modo, aunque sus palabras no fueron las mismas, y los defensores del absolutismo se mostraron muy reconocidos a ellos. Pero los anarcosindicalistas son los que menos pueden equivocarse al juzgar la importancia de esos derechos de los trabajadores. Si rehúyen toda intervención en la obra de los parlamentos burgueses, no es porque les repugne la lucha política en general,
sino porque están convencidos de que la actividad parlamentaria es la forma de lucha política más débil, y de menos horizontes. Para las clases burguesas, el sistema parlamentario es, sin duda alguna, instrumento adecuado para el arreglo de sus conflictos, cuando estos se presentan, y para hacer provechosa la colaboración, puesto que todos ellos tienen el mismo interés en mantener el orden económico vigente, y la organización política que lo sustenta. Ahora bien, cuando hay un interés común, ¿cabe el mutuo acuerdo? Útil a una y otra parte. Mas la situación es muy otra por lo que al obrero se refiere. Para los trabajadores, el orden económico existente es el origen de su explotación económica, y el poder organizado del Estado es el instrumento mediante el cual es mantenida su sujeción política y social. La más imparcial de las elecciones no puede correr un velo sobre el imprudente contraste que ofrecen las clases ricas y las desposeídas. No sirve más el sufragio que para dar a un sistema de injusticias sociales un aspecto legal, y para inducir al esclavizado a que él mismo imprima un sello de aparente legalidad a su propia servidumbre. Pero lo que mayor importancia tiene es la experiencia práctica que ha demostrado que la participación de los trabajadores en los trabajos parlamentarios anquilosa su poder de resistencia, y convierte en nada toda su lucha por derrocar el actual sistema. La participación parlamentaria no ha aproximado a la clase productora un ápice a su meta final. Incluso ha evitado que protegiera los derechos adquiridos contra los ataques de la reacción. En Prusia, por ejemplo, el mayor estado de Alemania en que los socialdemócratas, hasta poco antes de la toma del poder por Hitler, eran los principales ministros del país, von Papen, nombrado canciller del Reich por Hindenburg, pudo aventurarse a violar la constitución del país, y a disolver el ministerio prusiano con la simple ayuda de un teniente y una docena de soldados. Y cuando el Partido Socialista, desamparado, no pudo pensar en otra cosa, después de semejante brecha abierta en la legalidad, más que en apelar al Tribunal de Garantías del Reich, en vez de salirles al paso a los perpetradores del golpe de Estado con una abierta resistencia, la reacción comprendió en el acto que ya nada tenía que temer, y a partir de aquel momento pudo ofrecer a los obreros lo que se le antojó. El hecho es que el golpe de Estado de von Papen fue el primer paso en el camino que había de conducir muy pronto al Tercer Reich. Así pues, vemos que los anarcosindicalistas no son contrarios, ni mucho menos, a la lucha política, pero juzgan que también esta lucha debe tomar carácter de acción directa, pues esta es la que permite que los instrumentos de combate que posee el trabajador sean los más eficaces posible. La más insignificante lucha por cuestión de salarios demuestra claramente que, en cuanto los patronos se encuentran en situación un poco apurada, el Estado les ofrece la ayuda de la policía, e incluso, según vayan las cosas, la de la tropa, pues así se protegen los intereses de las clases propietarias, cuando dichos intereses peligran. Todos los acontecimientos que afectan a la vida de la comunidad son de índole política. En este sentido, todos los actos de importancia para la economía, como por ejemplo, una huelga general, son asimismo actos políticos, y, por supuesto, de mucha mayor importancia que cualquier procedimiento parlamentario. Es también una lucha de carácter político la contienda del anarcosindicalismo contra el fascismo, como también la propaganda antimilitarista, batalla esta que durante varias décadas solo han sostenido los socialistas libertarios y los sindicalistas, y que ha costado enormes sacrificios. Y hay un hecho indiscutible. Cuando los partidos políticos obreristas han querido que se implantase alguna reforma política decisiva, se han encontrado con que no podían hacerlo por sus solas fuerzas, y no han tenido más remedio que confiar completamente en la energía combativa de trabajadora. Así lo demuestran las huelgas generales políticas de Bélgica, Suecia y Austria para obtener el sufragio universal. En Rusia, fue la gran huelga general del pueblo laborioso en 1905, lo que movió en la mano del zar la pluma para firmar la Constitución. Lo que la heroica lucha de la intelectualidad rusa no había logrado en varias décadas, hizo llegar a término la acción económica conjunta de la clase obrera.
El foco de la lucha política no radica, pues, en los partidos políticos, sino en la guerra económica de las organizaciones obreras. El comprenderlo así, es lo que hizo que los anarcosindicalistas concentraran su actividad en la educación de las masas, y en la movilización de su potencialidad económica y social. Este es el método que ha servido para realizar algo en todos los momentos decisivos de la historia. La misma burguesía, en sus luchas contra la aristocracia, ha recurrido abundantemente a este método. Negándose a pagar los impuestos, por el boicot y la revolución es como ha llegado, retadoramente, a ocupar una posición dominante en la sociedad. Y tanto peor será para sus representantes de hoy el haber olvidado la historia de sus padres y el aullar sanguinariamente contra los métodos ilegales de los trabajadores en su lucha por libertarse. Como si alguna vez la ley hubiera permitido a una clase sometida sacudirse el yugo. La historia no cita ningún ejemplo. Por acción directa, los anarcosindicalistas dan a entender todos los procedimientos inmediatos de guerra contra sus opresores económicos y políticos. Entre esos procedimientos, los más salientes son la huelga en sus distintos grados, desde la simple lucha en demanda de mejora de salarios, hasta la huelga general, el boicot, las infinitas formas del sabotaje, la propaganda antimilitarista, y en casos sumamente críticos, como el que se ha presentado actualmente en España, la resistencia armada del pueblo en defensa de la vida y la libertad. Entre estas diversas formas de lucha técnica, la huelga, es decir, la negativa organizada a trabajar, es la más usada. Desempeña, por lo que a los trabajadores respecta, un papel equivalente al de los frecuentes levantamientos de campesinos en la edad feudal. En su forma más sencilla, la huelga es el medio de mejorar la condición general de la vida del obrero, y de defender las mejoras ya logradas, contra las medidas concertadas de los patronos. Pero la huelga no es para el proletariado solamente un medio para la defensa de sus inmediatos intereses económicos, sino que es una escuela constante para el empleo de su energía o capacidad de resistencia, pues le demuestra, un día y otro, que el menor de sus derechos tiene que ser ganado por medio de incesante lucha contra el sistema vigente. Tanto las organizaciones combativas de los trabajadores, como la misma lucha cotidiana en torno al salario, son consecuencia del orden económico capitalista, y, por consiguiente, constituyen una necesidad vital para el obrero. Sin ello, éste se vería hundido en el abismo de la miseria. Es cierto que el problema obrero no puede resolverse solamente con huelgas por el aumento de los jornales, pero esas huelgas son el mejor instrumento educativo para que los trabajadores se percaten de la verdadera esencia del problema social, adiestrándolos en la lucha para la liberación de los sometidos a la esclavitud económica y social. También tiene un valor axiomático la afirmación de que mientras el trabajador tenga que vender sus manos o su cerebro a un patrono, nunca obtendrá más que lo estrictamente indispensable para ir viviendo. Pero las necesidades indispensables a que tiene que atender no son siempre las mismas, sino que cambian constantemente con los requerimientos que el trabajador hace a la vida. Aquí llegamos al punto de la significación general cultural que encierra la lucha del trabajo. La alianza económica de los auténticos productores no solo les proporciona un arma para obligar a que se les mejore el nivel de vida, sino que se convierte para ellos en una escuela práctica, en una universidad de experiencia, en la que adquieren instrucción e ilustración, en inestimable medida. Los experimentos y sucesos prácticos de la lucha cotidiana de los trabajadores se traducen en un precipitado intelectual en sus organizaciones, ahondando su comprensión y ampliando las perspectivas de su pensamiento. Por la constante elaboración intelectual de sus experimentos en la vida, se desarrollan en los individuos necesidades nuevas y nuevos estímulos en distintos campos de la vida del pensamiento. Precisamente en este desarrollo estriba la gran significación cultural de esas luchas. Una verdadera cultura de la inteligencia y la demanda de más altos reclamos a la vida son cosas que no pueden producirse mientras el hombre no haya alcanzado cierto nivel material de vida, que le haga capaz de ello.
Sin este preliminar, toda aspiración intelectual superior queda desplazada. Hombres constantemente amenazados por una espantosa miseria, apenas pueden concebir nada que se refiera a altos valores intelectuales. Hasta que los obreros, después de varias décadas de lucha, no alcanzaron por sí mismos un tipo de vida mejor, no pudo hablarse entre ellos del desarrollo intelectual y cultural. Y es esta aspiración de los trabajadores lo que el patrono ve con mayor recelo. Para los capitalistas, como clase, sigue teniendo todo su significado la conocida frase del ministro español Bravo Murillo: no necesitamos hombres que piensen. Entre los obreros, lo que se necesita son bestias de labor. Uno de los resultados más importantes de luchas económicas diarias es el desarrollo del sentido de solidaridad entre los trabajadores, cosa que para ellos tiene un alcance muy distinto que la coalición política de los partidos, en la que entra gente de todas las clases sociales. Una sensación de mutua ayuda, cuya fuerza se renueva constantemente en la brega ininterrumpida por las necesidades de la vida, que está de continuo reclamando con el máximo apremio la cooperación de los seres sujetos a las mismas condiciones, obra en forma muy distinta que los abstractos principios de partido, que, por lo general, no tienen más que un valor platónico. Nace la conciencia vital de un destino común, y gradualmente se desarrolla hasta formar un nuevo sentido del derecho, llegando a ser la condición ética preliminar para todos los esfuerzos de liberación de una clase oprimida. Fomentar y robustecer esta natural solidaridad de los trabajadores, y dar a cada movimiento huelguístico un carácter social más profundo, es una de las tareas que se han impuesto los anarcosindicalistas. Por eso una de sus armas preferidas es la huelga por solidaridad, que ha tenido en España un desarrollo de una amplitud sin igual en otros países. Este procedimiento hace que la batalla económica se convierta en una verdadera acción de los obreros como clase. La huelga solidaria es la colaboración de las categorías de industrias colaterales, pero también de las no relacionadas entre sí, con objeto de prestar ayuda en la lucha por el triunfo a un determinado ramo, haciendo extensivo el paro a otras industrias cuando se juzga conveniente. En este caso, los trabajadores no se contentan con prestar socorro económico a sus hermanos en lucha, sino que va más lejos, y, paralizando industrias enteras, causan una rotura en el conjunto de la vida económica, con objeto de lograr que sus reclamaciones sean atendidas realmente. Fin del capítulo 5. Los métodos del anarcosindicalismo. Partes primera. Anarcosindicalismo. Teoría y práctica. Dirigen a la abolición de la presente forma de explotación capitalista, y a sustituirlo por un orden socialista. Tiene muy en cuenta el trabajar, en todo momento, y por todos los medios a su alcance, por mermar el provecho de los capitalistas en las actuales condiciones, y elevar la participación de los auténticos productores en el disfrute de los productos que elaboran en el mayor grado que las circunstancias permitan. Los anarcosindicalistas proceden con la misma táctica en su lucha contra el poder político que haya su auténtica expresión en el Estado. Reconocen que el Estado moderno es precisamente consecuencia natural del monopolio económico capital. Con frecuencia se ha acusado al anarcosindicalismo de no interesarse en la estructura política de los diversos países, y, por consiguiente, de desentenderse de las luchas políticas de nuestro tiempo, limitando su actividad a la lucha por unas demandas puramente económicas. Es esta una idea errónea que nace de una manifiesta ignorancia, o de una deliberada tergiversación de los hechos. No es la lucha política como tal lo que diferencia a los anarcosindicalistas de los modernos partidos obreristas, ni en la táctica ni en los principios, sino la forma de mantener esta lucha y los objetivos que tiene a la vista. Es indudable que la mayor satisfacción de aquellos es pensar en el porvenir de una sociedad sin amos. Pero eso no obsta para que ella desde hoy encaminen sus esfuerzos a restringir la actividad del Estado, bloqueando la influencia de éste en todos los sectores de la vida, siempre que se ofrezca ocasión. Esta táctica es la que distingue el procedimiento anarcosindicalista de los propósitos y de los procedimientos de los partidos obreristas políticos,
toda cuya actividad tiende constantemente a dilatar la esfera de la influencia del poder político del Estado, y a extenderlo cada vez en mayor medida incluso a la vida económica de la sociedad. Pero con ello, anarcosindicalismo, teoría y práctica. Rudolf Rocker. Capítulo 5. Los métodos del anarcosindicalismo. Partes primera. Anarcosindicalismo y acción política. Significación de los derechos políticos. Acción directa contra parlamentarismo. La huelga y su significación para los trabajadores. La huelga de solidaridad. La huelga general. El boicot. Sabotaje obrero. Sabotaje del capitalismo. La huelga social como medio de protección social. Antimilitarismo. Solo se logra preparar ya desde el comienzo el camino hacia una era de capitalismo de Estado que, si nos atenemos a las lecciones de la experiencia, puede resultar todo lo contrario de lo que el socialismo se esfuerza realmente por lograr. La actitud del anarcosindicalismo frente al poder político de nuestros días es exactamente igual a la que adopta frente al sistema de explotación capitalista. Sus afiliados ven con claridad meridiana que las injusticias sociales de este sistema no radican en inevitables excrescencias de la vida de relación, sino en el orden económico capitalista por sí mismo. Mas al mismo tiempo que sus esfuerzos se